Queridos hermanos, hermanas, ¿cómo están? Dios les bendiga, gusto en saludarles. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a su clase de escritos paulinos. Bueno, como hemos dicho en la primera clase, en una pequeña introducción, la figura de Pablo es fundamentalísima. Pablo es el parteaguas en la teología del Nuevo Testamento y es a través de sus escritos eclesiales, a través de sus escritos ocasionales que les llamamos, porque las cartas se escriben en razón de una circunstancia que está viviendo una iglesia en particular. Y entonces Pablo les escribe a ellos. Y básicamente esta teología de Pablo, sus cartas, sus principios, sus interpretaciones de Cristo, sus normas de fe, sus valores éticos, evidentemente pues han permeado todo el Nuevo Testamento. Y como dije, si no conocemos la teología paulina, pues es difícil poder entender por qué el texto del Nuevo Testamento se conforma como se conforma. Así que bueno, vamos a seguir. Vimos un poco ayer acerca del primer punto sobre la figura de Pablo. Estamos haciendo una valoración de la persona, de su ministerio, de su aporte que dio hacia la cristiandad. Y vimos en primer lugar que era una figura muy discutida. Es una figura discutida entre judíos y entre cristianos, ¿verdad? Unos rechazan a Pablo hoy en la actualidad. Hay mucho debate en relación a si aceptar o no la figura paulina. Evidentemente, el judaísmo actual rechaza a Pablo y no lo reconoce como un personaje importante, sino lo ven como un hereje o como alguien que pervirtió la fe judía. Y el mundo occidental, diríamos, donde ustedes y yo nos movemos, pues ven claramente a Pablo como un falsificador, como un mito, como algo que no existió, como algo que no tuvo razón de ser. Bien, voy a compartir la pantalla para que nos sigamos guiando en esta presentación y al final que nos quedamos en esta diapositiva, decíamos, ¿verdad?, que dos razones importantes opacan, diríamos, opacan la veracidad de Pablo y no solo hoy en día puede ser muy cuestionada la figura de Pablo desde sus tiempos. En primer lugar, había una gran duda o decir, Pablo, vos no sos apóstol del Señor, porque no conociste al Señor, porque no estuviste con Él, porque no lo viste, porque no platicaste con Él. Entonces, vos no sos un seguidor de Jesús. Y, y este fue un gran problema para Pablo, tan es así que en muchas de sus cartas defiende su apostolado. Y el otro tema, como dijimos al final, era que pues cargaba sobre sí su mala fama. El dicho dice, cría fama y échate a dormir. Y la fama de perseguidor, ¿verdad? Lo acompañó a Pablo durante mucho tiempo. Mucha gente todavía le decía el gran renegado, como lo cataloga Agustín, el gran renegado, porque bueno, pues había sido un perseguidor de la iglesia. Entonces, mucha gente, ¿verdad? Le echaba en cara su pasado, pero mucha gente, por su pasado, glorificaban a Dios, ¿verdad? Como diciendo, mira, Dios hace milagros, Dios hace maravillas, y vean cómo Él puede convertir a un terrible perseguidor en alguien que puede ser fundamentalmente una pieza clave para el Evangelio. Bien, dicho esto, entonces nos queda entender que hay dos fuentes que tenemos en el texto sagrado que nos informan un poquitito de quién fue Pablo, ¿verdad? La primera de ellas la encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál era el concepto primero que el libro de Hechos daba sobre Pablo? Es que Pablo hacía estragos en la iglesia
penetraba en las casas, se llevaba por la fuerza hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Es un personaje reflejado a través del libro de los Hechos de un perseguidor brutal, de una persona indolente, de una persona temible, de una persona que evidentemente estaba enceguecido de su fanatismo religioso, de una persona que pasaba por encima de cualquier súplica o de cualquier petición, ¿verdad? De piedad y hacía estragos. No le importaban si eran hombres, si eran mujeres, de igual manera los atrapaba y los metía a la cárcel. Algo muy parecido a lo que hoy están sintiendo nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos con estas redadas que el presidente de ese país ha hecho para deportar a los migrantes a sus países de origen. Tienen miedo, las historias son de terror, las que cuentan los migrantes, ¿verdad? De cómo ya no los dejan regresar a sus casas, ni a ver a sus familias, ni ver a sus hijos. Hoy estamos viviendo igual, ¿verdad? Este fanatismo en el caso del país de Estados Unidos. Bueno, Hechos de los Apóstoles refleja a Pablo con esta figura, ¿verdad? Una figura brutalmente fuerte, fanática, y con muy mala fama, diríamos. En cambio, cuando Pablo trata sobre él en la carta a los filipenses, hay una información más religiosa, ¿verdad? No una información de este perseguidor enfurecido, enceguecido, sediento de sangre o de venganza, sino más bien de una figura brutalmente religiosa, profundamente religiosa y totalmente religiosa, que evidentemente reflejaba el grave problema que tenía la iglesia cristiana en esos momentos, ¿verdad? Que era el judaísmo. Ahora ustedes entenderán muchísimo, por eso en el Evangelio de Juan, cuando vimos el milagro de los relatos de Caná, de las bodas de Caná, se dan cuenta que el grave problema que había era volver a a las tinajas de piedra, ¿no? Era volver a ese celo fanático religioso de los ritos, de las leyes que imponían cargas y que no daban libertad. Bueno, Filipenses nos refleja a Pablo como una tinaja de piedra, ¿verdad? Como una de esas tinajas de piedra de la que nos habla Juan. Y dice, yo fui circuncidado al octavo día, cumplió perfectamente uno de los ritos más ancestrales del judaísmo, que era la circuncisión. Ahora, es interesante notar, hermanos, que la circuncisión es, ya para efectos del Nuevo Testamento, es una señal que no, el cristiano no debería de tener. ¿Por qué? Porque la circuncisión es una señal, diríamos hoy en términos muy modernos, es una señal discriminatoria. ¿Por qué? Porque solo se circuncidaban a los varones, no a las mujeres. Las mujeres parece ser que no tenían una señal física en su cuerpo que las hiciera ser parte del pueblo. Entonces solamente eran los varones quienes tenían que cortar el prepucio del miembro viril para señal de ser un pueblo diferente, un pueblo santo. Pablo va a pelear toda su vida con esta idea porque él creció con la idea de que los hombres se tienen que circuncidar, las mujeres que se arreglen, ¿verdad? Las mujeres tal vez no son parte del pacto porque ellas no tienen esta señal de una mutilación, si así se puede llamar, en su cuerpo físico, ¿verdad? Y entonces Pablo por eso desechará la idea de la circuncisión y en muchas de sus cartas hablará que aunque él fue circuncidado, ¿verdad? Como hombre y tiene la marca en su cuerpo, esa circuncisión no vale nada, ¿verdad? No vale nada y que no debería ser motivo de orgullo, aunque para él en su momento lo era, ¿vieron? Pablo es una tinaja de piedra. Este,
que representa la antigua alianza, ¿verdad? El antiguo pacto, la circuncisión al octavo día, el linaje de Israel, ¿no? Fíjense la fuerza judaica que encierra su propia figura, am, de tradición religiosa. De la tribu de Benjamín, ya hablé sobre eso, ¿verdad? Saúl o Saulo, más bien Saulo, viene de Saúl. Y tanto la tribu de Benjamín da, al ser la tribu más pequeña de las 12 tribus, da a los dos hombres más importantes. Los dos hombres más importantes. El primero es Saúl, ¿verdad? Que es el que inaugura la monarquía, es quien inicia siendo el primer gran rey de Israel. Más allá de cómo terminó, más allá de las tradiciones que dejan muy mal parado a Saúl, sigue siendo el primer rey de Israel. Hermoso, alto, nadie le igualaba, un personaje, ¿verdad?, con mucha impronta en el pueblo. Y el segundo grande personaje que cambia, o que más bien que impone la teología del Nuevo Testamento, pues es Saulo, ¿verdad? Que después viene a ser el nombre de Pablo. Pablo que significa el pequeño, el pequeño. Así que de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, ¿no? Es decir, soy profundamente judío, pertenezco a la antigua alianza de nuestros padres que hicieron en el Sinaí, ¿no es cierto? La alianza, decir, nosotros haremos lo que Jehová os mandare. En cuanto a la ley, ya en ese momento lo que era la ley era la Torá, que eran los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, dice era fariseo. Los fariseos fueron una secta que surgen a partir del movimiento de la revolución o de la guerra de los macabeos, ¿verdad? En el 162, si no mal recuerdo, y que se da un movimiento de celo, ¿verdad? Y los fariseos vienen a hacer algo así como un movimiento de pureza, como un movimiento de preservar la santidad de la ley, ¿no? Que en ese momento estaba en peligro porque muchos querían helenizarse, querían volverse griegos. Entonces los fariseos surgen como una secta de los piadosos, ¿no? Como un grupo de personas que daban la vida por defender la ley. Y ya en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Son con los que Jesús va a polemizar muchísimo, va a pelear mucho con los fariseos, porque evidentemente los fariseos ya habían perdido la esencia del amor. Eran tinajas de piedra, ¿verdad? La antigua alianza, y Pablo lo era. En cuanto al celo, es decir, al fanatismo, ¿por qué esto es importante, hermanos? Porque recuerden que como todo buen judío, no importa que haya sido de la diáspora, como expliqué ayer, ni que haya sido un judío nacido ahí en Palestina o en la región de Judea, ninguno de ellos eh, estaba ajeno a la enseñanza y a la esperanza de la llegada del Mesías. Entonces, todos esperaban la llegada del Mesías. Es más, entre las chicas, ¿verdad? Entre las chicas del pueblo judío, pues había siempre esta idea de que tal vez alguna de ellas se sentía que iba a ser la doncella, ¿no? La virgen que concebiría al Mesías. Eh, entonces, los judíos en aquel tiempo, hermanos, insisto, llámense de la diáspora, o de donde estaba asentado el pueblo, en Jerusalén, diríamos, esperaban al Mesías con una esperanza casi, les diré que agonizante, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué esperaban al Mesías? Porque Israel o el pueblo judío pasó muchos años siendo dominado por los distintos poderes políticos que eran mucho más poderosos que ellos. O sea, Israel ya estaba harto, déjeme decirlo de esa manera,
estaba harto de haber sido conquistado por los asirios, por los babilonios, por los persas, por los griegos y ahora por los romanos. O sea, toda su vida como pueblo estaban siendo totalmente invadidos por estos imperios. Entonces, querían que alguien los rescatara. Israel quería ser un pueblo libre, una nación libre, con sus propias leyes, con sus propios tributos, que ellos manejaran la plata, que no hubiera soldados romanos rodeando sus casas, sus templos, etcétera, ¿verdad? El templo, perdón, etcétera. Entonces, era un celo profundo el hecho de la llegada del Mesías, ¿no? Entonces, fíjense por qué Pablo se convierte en perseguidor de la iglesia. ¿Por qué Pablo persigue a la iglesia? Pues por la sencilla razón, hermanos queridos, que la iglesia en ese momento, que era un movimiento que apenas iniciaba, estaba fundada en el mensaje de la muerte del Mesías, ¿verdad? En la persona de Jesús, pero que fue una muerte ignominiosa, es decir, una muerte vergonzosa, una muerte en donde el Señor Jesús terminó hecho añicos, irreconocible en su rostro por los golpes, hinchado, morado, ¿verdad? Lacerado, chorreando sangre, indefenso. Es decir, la imagen que se tenía del Mesías por parte de los cristianos era que el Mesías, llamado Jesús, había muerto en la cruz de una manera totalmente inaceptable, ¿verdad? Y que incluso Pablo en una de sus cartas dirá que el Señor Jesús murió como había dicho, como se había dicho en la antigüedad, eh, solamente el que es maldito es colgado en un madero, ¿verdad? Así reza el Antiguo Testamento, y entonces el hecho de que Jesús haya muerto en la cruz de esa manera, pues para un judío que esperaba la llegada de un Mesías y que no esperaban que muriera de esa forma, mucho menos que muriera de esa forma vergonzosa, incluso desnudo, ¿verdad? Desnudo, por eso es que le quitaron toda su ropa. Hoy nosotros vemos a un Cristo, ¿verdad? Con no sé, con una tela que le cubre sus partes íntimas, porque pues evidentemente porque a todos nos chocaría ver a un Cristo o ver a un Cristo así, ¿verdad? Expuesta a sus partes íntimas. Pero evidentemente la crucifixión lo que menos era eso, lo que menos necesitaban los romanos era tratar de cubrir la parte íntima de los reos. Ellos arrasaban y los exponían a la vergüenza, ¿verdad? Entonces, imagínense Jesús expuesto humanamente hablando, con todo su cuerpo desnudo, expuesto a todos, pues eso no le cabía a un judío, ¿verdad? No le caía la ficha de que pudiera ser el Mesías ese. Entonces, cuando la iglesia cristiana empieza a predicar, pues empieza a predicar sobre este Cristo que es crucificado, ¿verdad? Porque ese era el sermón, diríamos, o el mensaje que tenían los primeros cristianos. Cristo fue muerto, fue crucificado, pero resucitó al tercer día. Ese era el credo, eso era lo que repetían una y otra vez los cristianos, los primeros cristianos, ¿no? Entonces, cuando Pablo, un fariseo de fariseos, un judío de cepa, una piedra, una tinaja de piedra, ¿verdad? Escucha eso, pues obvio que dice, estos están diciendo una herejía. Estos cristianos están diciendo lo inconcebible. Estos cristianos están propagando ideas que afectan directamente al Mesías que habrá de venir. Y por eso la carga contra los cristianos, ¿verdad? La carga contra los cristianos. Por eso se dice perseguidor de la iglesia, porque no quería bajo su celo, ¿verdad? Bajo esta idea fanática de la llegada del Mesías, que no se siguiera hablando de que el Mesías
tendría que haber venido así, nacido en un pesebre y muerto de manera ignominiosa en la cruz del Calvario. Así que al final Pablo dice en cuanto a la justicia prescrita por la ley, intachable, es decir, su orgullo era tan profundo. Vean cómo estos dos paralelismos que existen entre Hechos de los Apóstoles y Filipenses nos dan cuenta claramente de quién era Pablo, ¿verdad? De que Pablo evidentemente era mucho más que algo lindo que nosotros recibiríamos en la iglesia el sábado tranquilamente. Entonces, podemos hacer una recapitulación de lo que estoy diciendo. Pablo procedía de una familia judía, muy bien acomodada, tenía plata la familia de Pablo. Pablo nació en una familia rica. Al ser una familia judía de la diáspora, pues le permitió a sus antepasados hacer muy buenos negocios y tener muy buenas posiciones económicas. O sea, Pablo no era pobre, ¿no? Tenía plata, al menos su familia. Ya dije de la tribu de Benjamín, fue circuncidado conforme a la tradición judía, que es el octavo día. Luego recibe una rigurosa educación judía, ¿verdad? Que dice que aunque Pablo no lo dice, eso nos da cuenta el libro de Hechos de los Apóstoles, dice que va y es instruido bajo los pies del gran rabino Gamaliel el Grande, ¿verdad? Y para pagar algo así, hermanos, es como si uno tuviera que ir con un gran maestro a recibir enseñanza, hay que pagar. Bueno, recibe una rigurosa educación judía y se adhiere a la secta de los fariseos, esta secta cerrada, esta secta intolerante, ¿verdad? Que no soportaba ningún error bajo ninguna circunstancia. Esto iba unido a una acabada formación en la interpretación de la ley y de la Biblia hebrea. Como le dije, hermanos, la Biblia hebrea, ustedes ya lo saben, es esta primera compilación de libros sagrados, ¿verdad? Que se escriben en lengua hebrea y en lengua aramea. Esto hace políglota a Pablo, ¿verdad? Cuando hablo de políglota es que domina más de un idioma. No solamente lo habla, lo escribe, lo entiende. Por eso, evidentemente, Pablo tiene un gran nivel de enseñanza y lo vemos en sus escritos. No era una persona improvisada, era una persona que pasó por el Seminario Bíblico Argentino de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Dijo el que quería anotarse un poroto para el seminario, ¿verdad? Es decir, era un personaje profundamente preparado en estas lenguas. Y el griego, bueno, ni se diga, porque parte de su formación era a través de la Biblia, la Septuaginta. Tenemos pues entonces que imaginarnos al joven Paulus o Pablo como un fariseo de rigurosa observancia que no andaba con juegos, no se andaba con rodeos, ¿verdad? Influido por la literatura apocalíptica contemporánea judía, que eso es lo que yo les decía. Pablo está esperando un Mesías glorioso, a un Mesías militar, a un Mesías que vendría con toda la fuerza, con toda la impronta, organizaría a su gente, se levantarían en armas, derrocarían al imperio romano y el Mesías establecería su reino sobre la tierra. Entonces los judíos ahora sí podían hacer venganza de todos los pueblos que los sojuzgaron, porque ahora el Mesías iba a reinar. Esta idea, hermanos, con la que creció Pablo, ¿verdad? Pues evidentemente influyó para que le saliera el celo y persiguiera a la iglesia. Un personaje reflexivo. Sus cartas dan cuenta de eso, ¿verdad? Cada palabra fue utilizada de manera cuidadosa. Cada frase, ¿no? Que aparecen en sus cartas son increíblemente alentadoras, profundas, críticas, reflexivas, confrontantes y extraordinariamente responsable. Esto me encanta, hermanos,
¿Por qué? Porque Pablo como buen cumplidor de la ley, pues evidentemente eso le desarrolló un carácter, ¿verdad? Que es lo que nos falta a los cristianos hoy. Los cristianos no tenemos carácter, no tenemos disciplina. Ante el primer rugido de león nos acobardamos, nos echamos para atrás, abandonamos, bajamos los brazos, decimos, no, 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 yo mejor me vuelvo al mundo porque seguir a Cristo es difícil. Pablo, su propia formación, lo vuelve con carácter, ¿verdad? Y yo los admiro a ustedes, queridos alumnos, que ahora están, porque el hecho de estar en este tercer año de su seminario es que les ha forjado un carácter, que saben lo que cuesta seguir y servir a Cristo, que saben lo que cuesta estar preparados, ¿verdad? Para enfrentar la vida y servir a Cristo. Extraordinariamente responsable. Creo que esa nos falta mucho en la iglesia, ¿no? Somos responsables en el trabajo, somos responsables en nuestros negocios, pero para cumplir el llamado cristiano nos falta carácter. Bueno, también celoso del cumplimiento de la ley y la conservación de las tradiciones de sus antepasados, que ya lo charlé. Aunque nacido seguramente a la par que Jesús, no sabemos cuándo Pablo nació, pero es altamente probable que haya nacido en el mismo año. Es muy probable que Jesús haya nacido un poquitito, dos o tres años antes que Pablo, pero finalmente eran contemporáneos, ¿verdad? Finalmente eran contemporáneos. Nunca se encontraron. El mensaje de Jesús es probable que no haya llegado todavía hasta donde vivía Pablo. Entonces, Pablo nunca vino a Jerusalén como para conocer al personaje Jesús, perdón, a nuestro Señor Jesucristo, pero paralelamente Jesús vivió en Galilea, ejerce su ministerio en esa región de Galilea y luego va a Jerusalén a ser crucificado, y Pablo sigue teniendo sus estudios, su trabajo en Tarso de Cilicia. Se cría en un entorno helenístico, como les dije, su formación es helenística, son judíos de la diáspora que han adoptado el lenguaje, pero que Pablo es uno de los que se ha reservado el hecho de ser helénico, ¿verdad? Pablo son de ese grupo que se resiste a que la helenización o las filosofías griegas se pongan en el que el griego es el idioma usual y por lo tanto la lengua materna de Pablo. Pablo aprendió eh, a hablar griego, a leer griego y demás. Evidentemente, eso lo coloca en un papel políglota. A este respecto, ¿verdad? Las epístolas del apóstol evidencian un grado de dominio del griego y del conocimiento de las ideas generales filosóficas y del arte retórico, que solo es posible con una formación escolar de impronta griega. Ya vamos a ver, hermanos, cómo se estructuran las cartas de Pablo, ¿verdad? Y tienen un formato griego, evidentemente. Son cartas que se ajustan o se adaptan al entorno que en ese momento Pablo está escribiendo. Por eso las cartas de Pablo son muy profundas. Ya les explicaba la clase pasada que la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro decía, bueno, las cosas que escribió de nuestro hermano Pablo, algunas son re complicadas de entender. ¿Por qué? Porque Pablo utiliza una retórica muy interesante, una diatriba muy interesante. Él va a desarrollar una posición, ¿verdad? Que estará siendo muy tajante en algunas cosas, muy puntual en otras, y en otras dará libertad. Y dirá, bueno, miren, usen la libertad que Cristo les dio, ¿no? Por eso las cartas de Pablo, por eso el pensamiento de Pablo, pues hasta hoy, hermano, imagínense, los grandes eruditos de la Biblia de este siglo, pues siguen debatiendo e interpretando o queriendo entender las ideas paulinas. Así que es una figura muy controvertida, como dijimos, como venimos diciendo, entre cristianos y judíos. Sin embargo, como aquel fariseo celoso de Dios y de la ley,
se vio provocado por la aparición, seguramente fuera de Jerusalén, del cristianismo libre de la ley de los judíos cristianos helenistas. Porque no tan solamente, hermanos, los cristianos en ese momento predicaban al Cristo crucificado y al Cristo resucitado, sino que evidentemente habían entendido que el Señor Jesús no les había impuesto seguir ninguna de las leyes judaicas, ¿verdad? Aunque el Señor las observó, por supuesto que sí, el Señor celebró la Pascua, ¿verdad? Al menos hasta de los 12 años en adelante, todos los años celebraba la Pascua. Y la Pascua era un rito judío, ¿verdad? Que explicaba la liberación del pueblo de Egipto cuando fue esclavo. Entonces, los primeros cristianos, pues evidentemente entienden que Jesús, los mandamientos que Él les da son los mandamientos del amor. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros, ¿verdad? Y le preguntan al Señor, ¿cuáles son los mandamientos? Y Jesús se resume en dos. Los dos, solo hay dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, estas enseñanzas del Maestro, del Salvador del mundo, provocó que el grupo cristiano no observara las leyes. Y esto provocó, imagínense, a un celoso fariseo. Era insoportable que alguien que dijera que está predicando al Mesías se separara de las leyes, ¿verdad? Y entonces lo provocó muchísimo. Y entonces, fanatizado, pues porque evidentemente, hermanos, el fanatismo en cualquier religión es malísimo. Aún si usted se siente fanático de la Iglesia de Dios Séptimo Día, no piense que está haciendo lo correcto. Es más, está haciendo lo incorrecto. Porque el fanatismo, no importa la causa, por muy buena que sea, o la verdad más absoluta que sea, cuando alguien se fanatiza, pierde todo horizonte de razón, de comprensión, de tolerancia y de amor. Entonces, esto le pasó a Pablo, ¿verdad? Fanatizado como estaba, había determinado combatir activamente más allá de toda medida razonable, ¿no? Por eso le digo, cuando alguien se fanatiza, pierde la razón e incluso aniquilar a la comunidad cristiana, como él mismo lo escribe en la epístola a los Gálatas. Él mismo da cuenta, dice, yo destruía la iglesia, ¿verdad? O sea, estaba yo tan enceguecido que no me importó, ¿verdad? O no me importaba bajo ninguna circunstancia. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la azotaba. O sea, la verdad que la quería destruir, la quería desaparecer de la faz de la tierra, al costo que sea y de la forma que sea. Estos datos que estamos viendo, queridos alumnos, es muy importante que usted no los pierda de vista, porque miren, por una sencilla razón. Miren, les voy a explicar. Hago un alto acá. Porque nosotros cuando hemos abordado al apóstol Pablo en nuestros sermones o en nuestra idea que tenemos de él, nunca hemos visto esta parte negativa de su personalidad. No hemos reparado, no hemos reflexionado en quién era Pablo antes de su encuentro con Cristo en Damasco o rumbo a Damasco. Entonces, nosotros siempre hemos tenido la idea de Pablo como el gran apóstol, como el siervo de Dios, como el hombre de Dios, como todos los títulos que nosotros querramos darle a Pablo en función de su, pues sí, de su parte linda, ¿no? De su parte buena. Pero, hermanos, para que alguien llegue a conocer totalmente a la persona y pueda descifrar por qué se comporta hoy como se comporta, es cuando nosotros vemos la totalidad de la persona misma. Y entonces es importante abordar la parte negativa de una persona, su pasado, sus defectos, sus hierros, sus malas decisiones, sus delitos, sus pecados, todo lo que haya cometido de mal
Pues para poder entender, ¿verdad? ¿Por qué llega a ser lo que es? ¿Y qué peso tiene eso, verdad? Pablo no se gloría en sus títulos. Pablo entiende que ahora lo que él es, pues no puede tener razón en función de lo que él vivió en el pasado, sino que ahora él dice, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Para entender a una persona en su totalidad, hermanos, no solo hay que juzgar la parte ni buena, ¿verdad? Como si, ay, mira, este es buenísimo, este es perfecto, este no comete ningún error, porque el día que nos enteremos que cometa algún error, pues ya se nos cayó del nicho, ¿verdad? Entonces, nunca idealiza a las personas solamente viendo la parte buena, porque todos tenemos claros oscuros. Pero tampoco juzgue a la persona por las cosas malas que ha hecho y nunca le dé la oportunidad de saber que puede reivindicarse de sus malos actos y no le dé la oportunidad, ¿verdad? Nunca lo haga, porque aún las personas más malas, cuando son transformadas por el Espíritu Santo, terminan siendo de tremenda bendición, ¿no? Solamente que, bueno, a veces nosotros o nos vamos al extremo, ¿verdad? O vemos a una persona y la consideramos tan bonita que cuando comete un acto nos desilusionamos y nunca nos dimos cuenta que era una persona normal, común y corriente, o nos vamos al otro extremo de condenar a las personas por sus actos pasados, ¿verdad? Y no le damos la oportunidad de que él pueda o ella pueda corregir sus errores y que pueda ser un guiado haciendo las cosas correctamente por el Espíritu Santo de manera poderosa. Así que me parece interesante que no saquemos de la ecuación cuando pensemos en Pablo lo que él fue antes de su encuentro con Cristo en el desierto rumbo a Damasco y lo que él después desarrolló, porque muchas de las cosas que aparecen en sus cartas tienen que ver con ese testimonio pasado. El pasado no nos deja, ¿eh? El pasado nos acompaña más de la cuenta. Así que bueno. Cierro este paréntesis para decirles la importancia que tiene el ver esta parte negativa de Pablo, porque solamente así sabremos que fue un hombre en toda la extensión de la palabra. El escándalo que era para todo judío constituía el declarar como Mesías a quien fue crucificado bajo el anatema de la ley, ¿no? Maldito sea aquel que es colgado en el madero. Esa era lo que decía el libro de Levítico. O Deuteronomio, no recuerdo en uno de esos dos libros, dice, maldito es el que es colgado en un madero. Bueno, pues fíjense, con todo eso, lo que estaba haciendo este movimiento cristiano, le confirmaron a Pablo, ¿verdad? El propósito firme de iniciar esta persecución desproporcionada, sembrando caos y terror, como unas redadas hoy antiinmigrantes que se da ahora en Estados Unidos. Bueno, lo mismo sucede con el apóstol Pablo. Bien, hasta aquí entonces, como dije, es muy importante poder reconocer la figura de Pablo en ese sentido, pues para darnos cuenta, ¿verdad? Que el poder que Dios tiene para transformar a las personas. No le fue fácil a Pablo sacarse esa mochila de encima. No le fue fácil, ¿eh? Por eso Hechos de los Apóstoles dice, nadie lo quería recibir, porque todos le tenían miedo. Todos decían, capaz si este tipo, ¿verdad? Se está queriendo pasar por buenito, dice que ahora ya es cristiano y cuando esté en nuestra reunión va a venir con todo el ejército y nos va a meter a la cárcel. Entonces, por eso nadie lo quería. Entonces no le fue fácil a Pablo quitarse ni el mote, ni el apodo, ni ese pasado, ¿verdad? Que era ampliamente conocido, profundamente conocido, pero que él permitió que el Espíritu Santo lo tocara y pudiera cambiar. Así que vamos a un segundo punto, que es el cambio de vida con un cambio de época. Pablo es como la figura de un gran cambio de vida. El cambio de perseguidor de cristianos, fíjense, un cambio rotundamente impresionante a ser predicador de Cristo, ¿no? De este Mesías que él reconoce que murió como murió en la cruz.
Por muy difícil que a nosotros nos resulte explicarlo desde un punto de vista histórico o psicológico. ¿Cómo cambió eso? Miren, hermanos, vuelvo a repetir, evidentemente tuvo su proceso, como todos nosotros, ¿verdad? Fíjense ustedes, por ejemplo, cuando alguien viene voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Cuando alguien viene de observar, de guardar el domingo toda su vida, y le empezamos a predicar sobre el sábado, pues evidentemente es un proceso, ¿verdad? Es un proceso que algunos es mucho más largo, otros mucho más corto, pero es un proceso de asimilación, de decir, a ver, yo crecí creciendo, perdón, yo crecí creyendo de esta forma. Y hoy vos me venís a decir que no es así. Para un poco. Es muy difícil entender cómo se dio ese proceso en Pablo. Si fue de la noche a la mañana, creo que no, ¿verdad? Porque era muy orgulloso Pablo, y ustedes saben que el orgullo lleva su tiempo de ir. Yo creo que Cristo trabajó en su forma y en su momento con Pablo, moldeándolo y demás, ¿no es cierto? Y creo que finalmente Pablo, de a poquito fue aflojando, ¿verdad? Diríamos. Eh, Pienso que fue un proceso, ¿no? Un proceso que evidentemente por lo menos 3 años le duran mientras está en el desierto de Arabia, por lo menos, pienso yo. Pero de lo que sí estamos seguros es que hubo este cambio en Pablo. También por su parte, Pablo no atribuye ese cambio radical, ¿verdad? Que quitarse el chip imagínese, el linaje de Benjamín, fariseo, celoso, etcétera. Bueno, no atribuye ese cambio radical que tuvo lugar probablemente a las afueras de Damasco hacia el año 35. Pienso que ahí fue su inicio de este choque de ideas a enseñanzas humanas. Evidentemente, eso sí, Pablo reitera en sus cartas que no fue porque alguna persona lo haya convencido, no fue a una nueva actitud propia, ¿no? De que decir, bueno, yo lo hago, yo lo pienso, ni a un esfuerzo heroico, sino a una experiencia no descrita por él respecto del Cristo vivo. Una revelación. La revelación es ver más allá del resucitado que había muerto en la cruz. Por eso vemos claramente que en una de sus cartas Pablo explica y dice, bueno, conocí a un hombre refiriéndose a él que fue llevado en revelación al tercer cielo y vio cosas que no se pueden descifrar, describir y oyó cosas que no se pueden decir, ¿no? Evidentemente, las revelaciones que Pablo recibe son revelaciones sobrenaturales, que Pablo no fue a un psicólogo, ¿verdad? Para que le cambiara su forma de pensar y le ayudara en su proceso. No fue con un rabino, no fue con un psiquiatra, no fue con un amigo, porque pues, en ese momento no tenía muchos amigos, que digamos, todos le huían, ¿no? Sino más bien esta experiencia de fe. Pablo vive a Cristo, pero no al Cristo solo crucificado, porque él entiende que la cruz es fundamental para la fe cristiana, sino al Cristo que ha resucitado, al que vive hoy. Por eso Pablo está plenamente consciente que Cristo vive, ¿verdad? Y que ahora vive a la diestra del Padre, que vive en la gloria y que vendrá. Para Pablo, Jesús va a venir mañana, ¿verdad? Va a venir mañana para Pablo. Pero esta esperanza de la llegada de Jesús para establecer una nueva época, una nueva era y establecer una forma de vida totalmente diferente, por supuesto que Pablo la comprendía. Así que ese acontecimiento visionario, ¿verdad? Esas visiones que Pablo recibe, que tiene contacto directamente con el Señor, lo entiende no tanto como una conversión individual. O sea, no solamente Pablo entiende que Dios le ha revelado como para que él se haga cristiano. No sé si me explico. No solo para que él se haga cristiano, sino que él entiende que esas revelaciones es porque le está dando un encargo mayor, le está dando una vocación apostólica. Esto es fundamentalísimo, hermanos queridos, fundamentalísimo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes leen, por ejemplo, la carta a los Gálatas,
voy a buscar la carta a los Gálatas, dice el versículo, capítulo 1, versículo 15. Gálatas 1:15. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí. Me llamó por su gracia. Hermanos, este llamado es un llamado profético. Solo los profetas del Antiguo Testamento recibieron esta vocación profética, este llamado profético. Los grandes profetas, Isaías, Ezequiel, Jeremías, Abdías, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquía, etcétera. Los profetas que aparecen en el Antiguo Testamento fueron llamados especialmente por Dios para cumplir una de las tareas más poderosas que en ese momento existían, que era ser portavoces de Yahvé. Bueno, Pablo dice que él tiene el mismo llamado, tiene la misma vocación apostólica, ¿verdad? Y se considera un enviado plenipotenciario para predicar a Cristo porque él ha nacido en él, porque se ha encarnado en él. Así que fíjese la importancia que tiene la vivencia de Pablo respecto de Cristo. Pablo se convence, ¿verdad?, de que él tiene ahora un título, ¿verdad? La gente no lo va a reconocer, la gente lo va a rechazar, la gente va a decir, no, pará, vos no sos apóstol. Y Pablo dirá, me van a disculpar, pero yo soy tan apóstol como aquellos grandes apóstoles del Señor, ¿verdad? Que aunque yo no conocí al Señor, no estuve con él en el Sermón del Monte, no estuve con él en el sermón en la montaña de la Transfiguración, aunque no estuve con él en la Pascua, aunque no estuve en su crucifixión, él se complació en llamarme a mí, ¿verdad? Me dio este título. Bueno, soy igual el apóstol. Es ahora el antiguo perseguidor de cristianos quien manifiesta otra actitud frente a la ley. Ahora Pablo va a cambiar radicalmente su actitud de la ley y va a hablar sobre la ley del amor. Y quien por eso durante sus viajes misioneros sufre por parte del judaísmo. Y seguramente también de agitadores judeocristianos, sufre discriminación, sufre persecución, sufre prisión, sufre castigo, sufre un montón de cosas, porque evidentemente el club al que él pertenecía, que era un club muy exclusivo de judíos fanatiquísimos, pues ahora le dan la espalda y ahora pagan por querer matarlo, ¿verdad? Por eso es que su sobrino lo libra de la cárcel, porque hay un complot para matar. Se armó toda una estrategia y hay un sicario que está esperando que Pablo salga para asesinarlo. Imagínense, ¿no? Parece de película el tema, pero así fue. Y entonces ese club ahora se convierte en su enemigo. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, que él va a hablar va a ir a los Gálatas y a la iglesia en Galacia y les va a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, más Cristo vive en mí, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esa va a ser la predicación de Pablo en un poco tiempo en Galacia, no tardó mucho tiempo, si no mal recuerdo, 3 meses en la iglesia predicando eso, ya no más, ahora es Cristo, ahora es la fe en Cristo. Él se tiene que ir porque hay un problemón en la iglesia de Galacia, no, ya no lo quieren, ¿no? Entonces tiene que salir corriendo Pablo de allí, pero pasa muy poco tiempo, hermanos, pasa muy poco tiempo, tal vez un año, y a esa iglesia llegan a un grupo de judaizantes, un grupo de cristianos que habían aceptado a Jesucristo, pero que creían que había que regresar a las doctrinas judaicas, a los ritos judaicos. Entonces, cuando Pablo se entera de que muchos de esos cristianos que él les predicó y les dijo, no, 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 ya no más eso, ahora están volviendo a creer, ¿verdad? Ahora se están dejando enseñar por esos judaizantes. Escribe en Gálatas una palabra muy fuerte que nosotros no la alcanzamos a comprender en Gálatas, ¿verdad?
Y Pablo les dice, Gálatas insensatos, ¿quién les enseñó? ¿Quién los fascinó para que ustedes volvieran a las antiguas andadas, ¿no? Bueno, eso dice Reina Valera, Gálatas insensatos. Pero la traducción más fiel, hermanos, es que Pablo está diciendo Gálatas estúpidos, ¿verdad? Tal vez para la sensibilidad de algunos de nosotros dirán, no, Pablo no pudo haber dicho eso. Sí, sí, por supuesto que sí. Porque nosotros estúpido, ¿verdad? Es una palabra muy fuerte. Es una palabra insultante, ¿no? Vos querés insultar a alguien, decirle estúpido. Pero en esencia, hermanos, la palabra estúpido viene del griego, de una raíz griega que significa algo sin sentido, ¿verdad? Algo que no tiene coherencia, que no tiene razón de ser. Por eso cuando alguien dice, ¿estás diciendo estupideces? Bueno, realmente lo que estamos diciendo es, estás diciendo cosas sin sentido, cosas que no conectan con la realidad. Entonces, Pablo no está insultándolos de manera, o sea, no está siendo grosero con la iglesia en Galacia, no está siendo de boca sucia, diríamos, ¿verdad? Sino Pablo les está diciendo en buen griego, Gálatas sin sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo es el único que le da sentido a la vida. Entonces, si ustedes están condicionando la gracia de Cristo, están haciendo sin sentido las cosas. Pero vean cómo el hecho de que Pablo cambiara de su actitud ante la ley y ahora ya no fuera el gran defensor de la Torá, bueno, le ayudó a todo esto, ¿verdad? A ser discriminado, diciendo, no, este no es apóstol, a ser perseguido, un día tuvieron, el pobre Pablo quedó casi medio muerto. Imagínense la escena, ensangrentado, los ojos hinchados, yo creo que tardó muchos días para volver a ver, costillas fracturadas, huesos rotos, la vez que lo apedrearon y que dijeron, no, bueno, este ya casi se murió casi, ¿no? Pues lo agarraron a pedradas, imagínense. Eso a veces no lo logramos dimensionar porque estamos como que muy adentrados más en la enseñanza de Pablo, pero recuerde que la enseñanza de Pablo viene de la persona de Pablo, ¿no? Por eso es importante conocerlo. Y lo dice claramente él, he soportado más penalidades, he estado más veces en prisión, me han azotado más, me han dado más azotes, muchas veces estuve en peligro de muerte, 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos uno, 3 veces fui azotado, una vez lapidado, es la que le dijo la experiencia de que lo agarraron a pedradas, imagínense, le fracturaron no sé cuántas costillas. 3 veces sufrí naufragio, un día y una noche pasé en alta mar a la deriva, el terror que ha de haber sido eso, ¿verdad? He hecho muchos viajes, he viajado por todos lados y que he encontrado peligros de ríos. Las crecidas de los ríos, habría que cruzar ríos. Los ríos son traicioneros. Mucha gente ha muerto queriendo cruzar ríos sin saber la profundidad. Peligro de salteadores, los ladrones comunes que hay en todos pueblos. Peligros de los de mi pueblo, ¿verdad? Este, pues no lo querían. Peligros de los gentiles, pues también, porque hablaba de un Dios que estaba muy lejos de los dioses griegos. Peligro en ciudad, peligro en despoblado, peligro por mar, peligro entre falsos hermanos. Esto es terrible, hermanos. ¿Saben qué es lo que da mucho miedo? Y le digo yo por experiencia, es darle la confianza a algún compañero tuyo, un pastor, un consagrado, ¿verdad? Le das toda la confianza y termina apuñalándote por la espalda, termina hablando mal de ti, termina serruchándote el piso, como decimos, ¿no? Es terrible. Y Pablo seguramente más de una vez tuvo que lidiar con personas que Pablo dijo, bueno, de esto se ven de fiar y terminaron dándole la espalda y señalándolo y levantándole chismes y falsos y demás. Bien, en fin. No podemos leer este pasaje, hermanos, de manera trivial. Eso es atentar contra el recuerdo de uno de los grandes siervos del Señor, que fue Pablo, ¿verdad? No podemos leer este pasaje como si fuera una receta de cocina. No podemos, bajo ninguna circunstancia. Este pasaje nos debería dar a todos nosotros temor y temblor, ¿verdad? Es un pasaje para ser respirado. Porque ¿qué es lo que pasa, hermanos? Hoy estamos en una sociedad donde no estamos dispuestos a sufrir.
La iglesia no está enseñada a sufrir. La iglesia está enseñada a vivir comodidad, a vivir lo sensorial, ¿no? Por eso nuestros cultos deben ser luminosos, lujosos, adornados hasta el tope. Tienen que ser con buena música, con buenos instrumentos, con buenas bancas, con un buen audio, hoy un buen aire acondicionado. Hoy necesitamos un auto para ir a la iglesia, porque si no tengo auto, no, entonces no voy a poder ir porque mi auto está roto, entonces no voy a la iglesia, ¿no? Hoy estamos acostumbrados, queridos hermanos, a que todo sea fácil en la iglesia, ¿verdad? Ay, no, otra vez predicar, pero si yo prediqué la otra vez, que pongan a otro. Ay, no, ahora tenemos otra reunión. Ay, no, ahora hay que evangelizar. Ay, no, ahora tenemos que abrir mi grupo familiar en la iglesia para que se reúnan personas y conozcan a Cristo. No, porque es el día en que juega River Boca, ¿verdad? En fin, me parece, alumnos queridos, que nadie puede leer este pasaje de manera trivial, mucho menos de manera frívola. Como diciendo, bueno, eso pasó Pablo, qué bueno, qué lindo, me alegro montonal que eso le haya pasado a Pablo, pero bueno, al final venció. No, 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 no. Creo, hermanos, que este pasaje o la experiencia paulina, pues nos tiene que decir, no solamente hay que asombrarnos por su enseñanza, hay que asombrarnos por su testimonio. Y que tanto nosotros estamos dispuestos a sufrir por Cristo o estamos sufriendo por Cristo, ¿no? Seguimos estando que si llueve aquí en la iglesia en Argentina, si llueve la iglesia, media iglesia no va. Si no es que más, ¿eh? Si no es que más. Si hace frío, la iglesia está vacía, ¿verdad? Hoy las iglesias gastan mucha plata por lo que los cultos sean lo más lindos y lo más hermosos y que el mensaje sea palabras halagüeñas, ¿no? Como decían del profeta Ezequiel, todos te siguen porque tienes linda voz y tienes voz de cantor, ¿no? Y tus palabras son re lindas, le decían al profeta Ezequiel. Bueno, hoy parece ser que hoy necesitamos ese modelo. Pocas veces se habla en la iglesia, en los púlpitos, del sacrificio, de la renuncia, del seguimiento, del costo de seguir a Cristo. Pocas veces, hermano. Todas las veces que hablamos es, hermano, usted no se preocupe, Dios le va a ayudar, confíe en el Señor, Dios está con usted, busque al Señor, Él, Dios lo ama, Dios lo cuida, Dios lo bendice, usted vive en victoria, usted... Y sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, pero pocas veces armamos sermones para decirle, hermano, ¿está dispuesto a perder su vida? ¿Está dispuesto a perder sus bienes? ¿Está sufriendo por Cristo? Créame que si empezamos a tener ese tipo de sermones que nos revelen lo que significa seguir a Cristo, pues más de uno va a pedir nuestra renuncia y dice, ay, no, va a predicar aquel hermano. Yo no estoy diciendo que nos desquitemos, ¿eh? Ojo, tampoco estoy diciendo que hagamos catarsis. Si ustedes ya tuvieron mi clase de predicación expositiva, saben en qué tono se lo estoy diciendo, ¿verdad? Y estoy diciendo que la iglesia tiene que reflexionar si está pagando un costo por seguir a Cristo. Si no está pagando un costo, hermanos, perdónenme, perdónenme, pero no sabemos qué significa ser cristianos. No lo sabemos y nunca lo sabremos, ¿verdad? Así que bueno, después de este sermón admonitorio, retomamos la clase. No, pero de verdad, hermanos, para mí es importante que digamos que vamos a conocer las cartas de Pablo, pero ¿y para qué queremos conocerla? Si no estamos dispuestos realmente a entender cómo se hizo, ¿verdad? ¿Cómo llegaron a ser lo que llegaron? Y bueno, llegaron a ser por este testimonio, por estos azotes, por esos peligros de muerte, por ese terror en alta mar, por ese miedo de que te asalten y que te maten, ¿no? Hoy los que viven en grandes ciudades tienen ese miedo de que salgas, que te asalten y te maten. Bueno, Pablo también lo vivió por causa de Cristo. Él podría estar tranquilamente en su chalet en Tarso, ¿verdad? En su casa hermosísima, con jardines hermosos, con pisos de mármol, pero decidió seguir a Cristo.
qué tanto estamos nosotros sufriendo por la causa de Cristo. ¿Ok? Esto es lo que yo siempre les decía, no leamos la Biblia como si fueran recetas de cocina. Bien, tanto más asombro produce el hecho de que ese incesante sufrimiento no terminase. Fíjese, qué interesante. Pablo no fue una persona ni taciturna, ni huraña, ni, ay, ay, qué terrible, ay, Dios mío, hay tantos cristianos que se quejan tanto, Dios mío. Ay, otra vez el culto, ay, otra vez otra reunión, ay, otra vez el hermano se tardó en la prédica. Pablo, aparte de todo esto que vivió, no termina con su optimismo. Pablo es una persona optimista que vive en esperanza, en alegría, que de una y otra manera surgen de él de una manera inagotable, increíble, extraordinaria. Baste leer la carta a los filipenses, que es una carta del gozo, se le llama la carta del gozo, ¿verdad? Así se le conoce, la carta de los filipenses como la carta del gozo. Baste leer la carta de Filipenses para darnos cuenta que Pablo, aún estando en las profundidades de las prisiones romanas, que no sabe qué le va a pasar en su vida, escribe la carta con mayor gozo, gratitud, alegría, felicidad, como la carta a los filipenses. Y por eso, Filipenses 4, 2 y 3, si no mal recuerdo, dice, gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo, alégrense, estén contentos, estén felices. Y esto es lo que a veces le falta a la iglesia. La iglesia nos pasamos quejándonos por todo, por todo. Y ay, pastor, ore por mí porque, ay, no he podido encontrar trabajo. Pastor, ore por mí porque tengo mi enfermedad. Ay, pastor, ore por mí porque mis hijos no quieren venir a la iglesia. Y siempre pasamos quejándonos, ¿verdad? Ay, no, pobre de mí. Ay, no. Híjole, he sufrido tanto en la vida, he pasado por tantas cosas. Y hermanos, yo de verdad he tenido mucha gente que a veces, Dios mío, tengo que hacer mucho esfuerzo para escucharle, ¿verdad? Porque toda la vida se la pasan quejando, toda la vida se la pasan renegando de la iglesia, del culto, del pastor, del hermano, del predicador, del horario, del lugar, de las formas, de todo, Dios mío. Y vamos a la iglesia todos serios, enojados, chinchudos. No hay gozo en nuestros cultos, no hay alegría en nuestros cultos, no hay el deseo de alabar al Señor con toda esperanza, con toda alegría, con la convicción de que la vida eterna está en nosotros, con la convicción de que Cristo está en nosotros. Nuestros cultos son sosos, quietos, calmados, no hay emoción, hay una ritualidad, hay una rigidez, siempre lo mismo, hay un patrón, ¿verdad? Que no nos permite vivir en la libertad de adorar al Señor, de buscar al Señor, no solamente cuando le cantamos, no solamente cuando escuchamos su palabra, sino cuando termina el culto, saludarnos, abrazarnos, decir, hermano, ¿en qué te puedo ayudar? Tener esta esperanza, decir, mira, yo estoy enfermo, tengo, particularmente tengo 15 años de una enfermedad progresiva, ¿no es cierto? Pero la verdad es que pocas veces me quejo de eso, ¿verdad? Porque aparte entiendo que es mi culpa, que cuando me enfermo yo soy el responsable de que me sienta mal, pero pero hay un montón de gente, ¿verdad? Que todas sus circunstancias son siempre quejar, siempre estar chinchudo, siempre renegar. Pablo no tuvo eso. Lean sus cartas y no van a encontrar ninguna que Pablo diga, ay, me arrepiento de haber aceptado a Cristo. Ay, me arrepiento de haber ido con ustedes, Gálatas. Ojalá nunca hubiera yo ido a verlos. No, siempre Pablo dice en sus cartas a la iglesia, de manera incesante, una y otra vez me acuerdo de ustedes, orando al Padre por ustedes, intercediendo por ustedes y los amo con amor eterno. Wow, aunque las iglesias lo trataban, algunos lo trataban terriblemente mal. Bien, creo, hermanos, que necesitamos recuperar esta pasión, ¿no?
Como dijo Pablo en a la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, le dice, Pablo le escribe a los Corintios, le dice, toleren mi locura un poquitito, hermanos de Corinto. Bueno, yo les digo lo mismo ahora, toleren un poco mi locura, queridos alumnos del CEBAIR. Pero de verdad, hermanos, yo creo que hoy ay, 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 la iglesia tiene que replantearse la forma en que el texto bíblico, ¿verdad?, llega a nuestras vidas. Y bueno, principalmente la carta de Pablo. Por eso Pablo es lo que es, ¿verdad? Es un tipo genuino que acepta su pasado, que acepta su presente, pero que anhela un futuro con esperanza, con alegría, con gozo, con placer, ¿no? Con serenidad. Ujú. Es totalmente equivocado ver en Pablo al verdadero fundador del cristianismo. Por supuesto que sí, Pablo no es el fundador del cristianismo. Ya mucho antes de la conversión personal de Pablo hubo una fe en Cristo Jesús, es decir, antes de que Pablo fuera cautivado, ¿verdad?, rumbo a Damasco, pues ya había seguidores judíos de Jesús que habían vivido, que habían sentido, que habían experimentado al Jesús crucificado como al Mesías elevado a Dios. Es decir, ya antes de que Pablo escribiera su primera carta, había muchos hombres y mujeres, ¿verdad?, que habían aceptado a Cristo, que lo habían, que la proclamación que ellos tenían era una proclamación de salvación, ¿verdad? Del Mesías. Recuerden que la primera carta a los Corintios, perdón, la primera carta a los Tesalonicenses, que es la primera carta que se escribe alrededor del año 49-50. Es decir, tenemos ahí 20 años, por lo pronto, 20 años en donde en 2 décadas se consolidó la fe cristiana. Pablo viene después a incorporarse a la fe cristiana y a fortalecer la fe cristiana, ¿verdad? Pero no es el fundador del cristianismo. Por lo tanto, no es Pablo el responsable del giro radical de la comunidad, de creer en Jesús a creer en Cristo. Responsable de ello es la experiencia pascual del Jesús que fue resucitado de la vida. Desde entonces, para un grupo determinado de judíos ya no fue posible creer en el Dios de Israel sin creer en Jesús como el Mesías de Dios, ¿no? Entonces, Pablo no es el responsable de que la comunidad deje de mirar a Jesús como el hombre de sandalia, de barba y de túnica, ¿verdad? Y entonces ahora viva la experiencia del Cristo resucitado, del Cristo glorificado, que es Dios, ¿verdad?, que es el Hijo de Yahvé. Este cambio radical de pensamiento fue fundamental, porque recuerde, así como le pasó a Pablo, pues le pasó a muchos judíos antes de él. Pero al final dijeron, sí, Cristo es el Señor. Cristo es Dios, Cristo es el Mesías, ¿verdad? Entonces, las primeras personas, los primeros grupos de hombres y mujeres que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador y lo confesaron como Dios, fue por la experiencia pascual, fue por la experiencia de la muerte de Cristo en la cruz, pero también de su resurrección. Y a partir de ese evento de la resurrección, ¿verdad? Estos grupos de hombres y mujeres aceptan a Cristo y dicen, Él es Dios, Él es Dios. Entonces, no fue Pablo, sino la experiencia de la cruz, de la resurrección. Recuerden que Hechos de los Apóstoles nos dirá que Jesús estuvo por lo menos 40 días después, ¿no?, de resucitado, dando muestras indubitables de que él había resucitado. Pues esas pruebas provocaron que esos primeros grupos de cristianos antes de Pablo, pues estableciesen a Cristo como Señor y Salvador, ¿no? ¿De qué sí es responsable Pablo? Bueno, el cristianismo de que es responsable de que el cristianismo se convirtiese en una religión universal de la humanidad, porque Pablo va a los gentiles. Lo que no lograron ni profetas ni rabinos, lo logra Pablo: difundir por todo el mundo la fe en el Dios de Israel. Por supuesto, porque recuerde
que el Dios de Pablo es el Dios de Israel, es el Dios del Antiguo Testamento, no es un Dios que nace en el primer siglo, ¿verdad? Es el Dios creador y sustentador que las escrituras antiguas de los judíos, diríamos, nos ha dicho que es Yahvé. Por eso también es nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sí logra Pablo? Abrir la puerta al gentilismo, a los que están lejos de las promesas de Dios de Israel. Y ahí estamos nosotros. También, ¿qué sí es responsable Pablo? Pablo posibilitó el acceso de los no judíos, de los que estaban siendo excluidos del pueblo, a la fe judía en Dios. Los trae a esa fe, porque evidentemente los cristianos, aunque eran gentiles, empezaron a escuchar de las escrituras antiguas, por supuesto. Aunque los cristianos helénicos no habían sido enseñados en la ley de Moisés, cuando se convierten a Cristo a través del mensaje de Pablo y se convierten a la Iglesia Universal, pues evidentemente tienen que aprender todo lo que se dijo del Mesías en el Antiguo Testamento, ¿no? Iniciando así entonces el cambio de paradigma en el cristianismo. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, sucedió al conseguir Pablo en el Concilio Apostólico de Jerusalén del año 48 y en contra, al parecer, de los primeros grupos cristianos de Jerusalén, los que quedaron allí, que se tomase la resolución de permitir el acceso de los gentiles al Dios universal de Israel y ellos sin pasar antes por la circuncisión. Ese fue el resultado, gracias a Dios y al mover del Espíritu Santo, que la resolución del concilio, de la asamblea que se lleva en el año 48 en Jerusalén, Pablo logra que haya una determinación, digan, ok, no se le condiciona a los cristianos, ¿verdad? A circuncidarse, ¿verdad? Y lo único que se les prohíbe es comer sangre de ahogado, ¿verdad? Este, eh, y otra cosa que no estoy recordando, sangre de ahogado y que no se olviden de los pobres, ¿verdad? Eran tres cosas, me falta una. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esa resolución? Bueno, con eso Pablo se sintió aliviado y entonces pudo empezar a predicar sin tener que lidiar con que lo excomulgaran de la iglesia, diríamos, por estar predicando algo diferente. El Espíritu Santo movió el corazón de los ahí presentes y a muchos no les gustó la resolución, no les gustó. Ustedes lean Hechos 15, si no mal recuerdo, donde está el concilio de Jerusalén y se dan cuenta que hubo gente que empezó a ponerse complicado y hubo grupitos que empezaron a hablar aquí y allá y armar estrategias, ¿no? Que hay, ¿no? Pero finalmente se resolvió. Muy bien. Voy a dejar aquí la clase, hermanos. Vamos a dejar aquí la clase. Creo que ha sido suficiente el avance que hemos tenido y en la próxima clase vamos a hablar sobre cuáles han sido los aportes de la mentalidad de Pablo a la literatura bíblica. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar aquí y después retomamos en la siguiente clase. Y tendríamos un tiempito para charlar, si a ustedes les parece bien. Tendremos un tiempito para preguntar, para charlar, para algún comentario, alguna duda. Entonces, tomamos este tiempito. ¿Les parece? Muy Bueno, bien. ¿qué les dijo la clase hoy? Espero que les haya dicho algo. Bueno, yo creo que algo muy, muy hermoso nos viene a recordar es que predicar a Cristo y vivir a Cristo no es fácil y que Él mismo nos prometió que iba a haber dificultades, no nos prometió que todo iba a ser lindo. Entonces, un muy buen recordatorio. Muchas gracias. Gracias, gracias, suegra. Sí, seguir a Cristo tiene su costo, ¿verdad? Tiene su costo. Costo que a veces no estamos dispuestos a pagar. No estamos dispuestos a pagar. Así es. Gracias, suegra. Dani, Sí, como aporte también es impresionante ver el personaje, la vida de Pablo, ¿no es cierto?
por ahí muchos nos identificamos en eso, en venir con un pasado oscuro y después por mismas consecuencias uno tiene que batallar más, sufrir más para agradar a Cristo, ¿no es cierto? Y entonces es un ejemplo que nos ayuda a recapacitar y saber de que por ahí por nuestras consecuencias de nuestra vida pasada, hoy cuesta aún más seguir a Cristo, pero uno tiene que esforzarse y vale la pena pagar el precio. Y por ahí Amén. la mayoría de, como usted decía, ¿no? En, en su reflexión de que por ahí la iglesia no quiere todo lo fácil, quiere todo lo lindo, lo, lo más, que, ¿cómo decir? Creativo posible los cultos, pero no se esforzan en eso, en valorar que la vida del cristiano es un, es un desafío, es pagar un precio, ¿no es cierto? Pagar un costo del premio que vamos a recibir. Gracias, Dani, gracias. Sí, yo creo que si cambiamos esa forma de ver la iglesia y dejamos de ser una iglesia que quiera sentirse cómoda y paguemos el precio, o sea, no es pagar el precio por pagar el precio, ¿eh? Ojo con eso. Nosotros debemos pagar el precio respecto del llamado que tenemos, ¿verdad? Del llamado que tenemos. O sea, no a todos se nos llama dejar nuestra casa, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra profesión y de irnos. No. Pero los que somos llamados a esto, hay que decir que sí y meterle picha. Pero cada uno debe reconocer el llamado que Dios le ha dado y a partir de allí, trabajarlo, ¿verdad? Trabajarlo. O sea, pagar el costo del discipulado, pagar el costo del discipulado. Y entonces ahí, pagar el costo no nos trae, ay, vean cómo estoy sufriendo, ay, miren cómo yo estoy pasando, ay, no, no. Quien cumple su propósito pagando el costo, hay gozo, hay alegría, y diciendo, "Viste, es lindísimo esto, chamigo. Sí, pero mira lo que está pasando, pero ve, Dios ha provisto, Dios es fiel, Dios me ha llamado a esta circunstancia. Así que bueno, creo que la experiencia de Pablo nos motiva a eso, ¿no? Y entonces creo que antes de aprendernos todas las enseñanzas de Pablo, pues hay que aprender mucho de su ejemplo, de su testimonio. Y a partir de ahí uno le da sentido a sus enseñanzas, ¿no? Así es. Así es. Muchas gracias, hermano. Bueno, Muy bien. Muchas gracias. bueno, pues Dios les bendiga mucho. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Y Dios mañana, mediante. si quieren conectarse a la clase pueden conectarse a la clase de pastoral familiar, están cordialmente invitados. Bueno, Dios los Gracias. bendiga, amigos míos. Cuídense, paz y Bendiciones. bendiciones.